Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me gustaría enseñarles o mostrarles cómo yo hago la unión a zigzag. Es una unión que suelo repetir mucho y hacer mucho en mis piezas o a mis prendas a crochet, y por eso me gustaría tener un video para explicarles paso a paso cómo hacerlo, por si queda alguna duda en los videos que yo he hecho o que haga futuro. Entonces tengan siempre esta referencia y puedan verlo cada vez que lo necesiten con más calma, ¿ok? Entonces voy a aprovechar que tengo estas dos piezas color negro y con puntos calados para enseñarle y resalte la unión a zigzag y puedan verlo mucho mejor, ¿ok? Ahora, para hacerlo voy a utilizar este tipo de hilo de color azul que resalta bastante, así lo van a ver súper bien. Ahora, primera recomendación. Siempre cuando vayan a unir las piezas, normalmente cuando lo unimos con puntos bajos o puntos deslizados, ponemos nuestras piezas así, ¿ok? Pero esta vez lo vamos a hacer de esta manera, así, y dependiendo obviamente de la prenda que hagan, dependerá dónde vamos a hacer nuestros puntos de unión, ¿ok? En este caso, yo voy a hacer los puntos de unión acá, 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 acá. Es decir, en estas cadenetas, en estas tres cadenetas que vemos, allí es donde yo voy a hacer los puntos de unión. Claro, va a ser dependiendo del tejido que tengamos enfrente, depende dónde los vamos a colocar, ¿ok? Y también otra cosa importante es que siempre debemos iniciar en las esquinas de nuestro tejido, ¿ok? Esta es una esquinita y esta es la otra esquinita. Ahora, voy a mover un poco para que se vea más centrado. Vamos a iniciar haciendo nuestro nudo deslizado como siempre y vamos a meter nuestra aguja en la primera esquina de la prenda que tengo acá. Vamos a hacer así y vamos a sacar. Y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3. Hice 3 puntos cadena. Lo importante es realizar, si iniciamos con 3 puntos cadena, es decir que nuestra unión la vamos a hacer con 3 puntos cadena siempre, ¿ok? Esto va a determinar lo ancho o angosto que quede nuestra prenda unida. Entonces es muy importante que, por ejemplo, puedan utilizarlo con 1, con 2, con 3, calculando si, por ejemplo, es beneficioso si hicieron su prenda un poco pequeña y la quieren un poquito más grande, entonces 3 con 3 puntos les ayudará a que quede un poco más ancho la prenda. Si por otro lado les quedó más o menos justo, entonces lo recomendable sería hacerlo con una sola cadena, pero más adelante les voy a enseñar cómo se ve con 3, con 2, con 1, y así lo pueden hacer con la cantidad de cadenas que deseen, sin exagerar, no lo van a hacer con 10, pero también va a depender del hilo, ok. Este es un hilo que no es muy grueso, un hilo de 3 milímetros, y sí se puede hacer con 3. Por ejemplo, si fuera más finito, entonces sería con 4 y quedaría del mismo tamaño, ¿ok? Todo es ir probando, ver cómo les gusta, pero lo principal es conocer la base de esta unión y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ya hicimos los 3 puntos cadena para iniciar y vamos a ir a la otra esquina. Vamos a tejer en la otra esquinita para que quede uniforme. Entonces, en este caso podemos hacer un punto bajo o un punto deslizado. Yo voy a hacer un punto deslizado, así. Y hacemos 1, 2 y 3. Como les digo, ya eso queda a su opción si quieren hacerlo punto deslizado o punto bajo. Yo en muchas ocasiones lo he hecho con punto bajo, en muchas ocasiones lo he hecho con punto deslizado. Y ahora vamos a pasar, tenemos ya acá los 3 que hicimos al comienzo, hicimos 3 más. Ahora esto tenemos que llevarlo a este lado, ¿ok? Y lo vamos a hacer acá, en este que está acá, en las primeras 3 puntos que tenemos de este lado.
y hacemos un punto deslizado. Y empezamos de nuevo. 1, 2 y 3. Y esta vez vamos a ir al frente. Entonces, tomamos hilo y hacemos punto deslizado. Hacemos 1, 2 y 3 y ahora lo colocamos así y vemos. ¿Dónde corresponde hacer? Corresponde hacer acá. Tomamos hilo y hacemos el punto deslizado ahí. Ahora ya tejimos de este lado, ahora vamos a pasar a este lado. Y hacemos 1, 2, 3 y pasamos acá. Y hacemos un punto deslizado o un punto enano. Y hacemos 1, 2 y 3, donde vamos a tejer acá. Y hacemos un punto deslizado. Es muy sencillo. Lo único es que hay que estar pendiente que donde tejemos de este lado, tejemos del otro lado. ¿Ok? Así. Ahora, les voy a mostrar cómo hacerlo o cómo se ve con el punto bajo. Y es así. 1, 2, 3. Paso al otro lado. Punto bajo. Se ve como más sueltecito. Entonces por eso le digo, todo depende de lo que quieran realizar. Les servirá mejor el punto bajo o el punto deslizado. Ahora hacemos de nuevo 1, 2, 3. Pasamos al frente y hacemos punto bajo. 1, 2, 3. Pasamos al frente acá y hacemos punto bajo. 1, 2, 3. Pasamos al frente y hacemos punto bajo. Así. Y acá pueden ver cómo se ve. Otra cosa, podrían quizás no hacerlos en estos 3 puntos que están acá, sino hacerlo en las uniones, pero a mí me parece que queda mucho mejor porque no quedaría este hilito solo tan estirado. Y ven, si no fuera de color azul, si fuera negro como las piezas que estamos uniendo, ni se vería que es una unión, parecería que están tejidos juntos. Entonces, esa es la idea de este tipo de unión. ¿Ok? Que se vea lindo, que se vea como parte fluida del tejido que estamos haciendo, de la prenda que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo con, uno, dos puntitos para que vean la diferencia. Lo voy a hacer acá y síganme. Vamos a hacer con 2. 1, 2. Y pasamos acá. Hacemos punto bajo y hacemos 1, 2. Pasamos acá. Punto bajo, 1, 2. ¿Sí? Pasamos acá, hacemos punto bajo. Hacemos 1, 2 al frente. Ahí. Entonces, acá sería con 2 puntos, aquí sería con 3. Ahora, ¿cómo hacerlo con 1? Hacemos un punto cadena y pasamos directamente a la prenda y hacemos un punto bajo. Un punto cadena y pasamos al frente. Así. Así. Un punto y pasamos al frente.
Hacemos un punto y pasamos al frente. Ahí está. Entonces, pueden ver que acá, si estiramos un poco, acá tenemos con 3 puntos cadena. Acá tenemos con 2 puntos cadena y 3. Ven cómo se reduce, obviamente. Y acá con un punto. Entonces, dependiendo de qué tan ancho quieran que quede finalmente su prenda, es la cantidad de puntos que van a hacer entre una unión y otra. ¿Ok? Entonces, esto es con unión a zigzag con punto calado. Ahora vamos a buscar otras 2 piezas donde no sea tan calada nuestra prenda. ¿Ok? Vamos al siguiente. Anteriormente les mostré cómo tejer en tipos de tejido calado como este que nos dan claramente espacios donde tejer. Pero por ejemplo, si nos vamos al otro lado y queremos tejer esta parte donde en su mayoría son puntos varetas juntos, ¿cómo haríamos entonces la unión a zigzag? Es muy sencillo. Si yo abro un poquito así mi tejido, van a ver los puntos vareta. Entonces, lo que vamos a hacer es contar 1, 2, 3, 4 y en este que está acá, en este punto, en el quinto, podemos hacer nuestra unión. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces podríamos hacerlo en el centro, que sería 1, 2, 3 en el cuarto. Y luego 1, 2, 3, 4 y así. Entonces cada 4 puntos vareta vamos a hacer nuestra unión. Y se las voy a enseñar obviamente. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer de nuevo un punto deslizado. Y vamos a acomodar acá para que se vea bien. Tenemos. Lo ponemos como les había dicho anteriormente, hacia el frente para calcular dónde vamos a hacer nuestros puntos. Y como ya les dije, lo vamos a hacer cada 4 puntos vareta. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar haciendo en la esquina lo mismo que hicimos anteriormente. Sería 1, 2, 3. Y me voy a la esquina de el que tengo acá al frente. En la esquinita meto mi hilo acá y hago un punto bajo. En este caso voy a hacerlos con puntos bajos, ¿ok? Hago 1, 2, 3 y me voy a cuento 1, 2, 3, 4. En la cuarta vareta meto hilo y hago punto bajo. Hago 1, 2, 3 y cuento, porque me voy ahora al frente. Cuento 1, 2, 3, 4. Y en la cuarta meto mi agujita, saco hilo y hago mi punto bajo. Así. Cuento 1, 2, 3 y voy al frente. 1, 2, 3, 4. Y en la cuarta meto mi aguja, saco mi hilo y repito. 1, 2, 3, 4. Me voy al frente. Cuento 1, 2, 3, 4. En la cuarta repito. Y voy a repetir hasta llegar al final de mi unión. ¿Ok? Y va a quedar así. Ahora, si lo hago con 2, por ejemplo, como hicimos anteriormente. 1, 2. Cuenta la misma cantidad. 1, 2, 3, 4. En la 4 hago un punto bajo.
Hago 1, 2, me voy al frente, cuento 1, 2, 3, 4, ahí hago el punto bajo, hago 1, 2, voy al frente de nuevo a este lado, cuento 1, 2, 3, 4, hago punto bajo y hago 1, 2, y ahora voy al frente, cuento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 aquí y hago punto bajo. Ahora hago 1 solo y voy 1, 2, 3, 4 acá, así, hago 1, voy al frente de nuevo, cuento 1, 2, 3, 4 acá, hago mi punto bajo, pero así, vamos a hacerlo más apretadito, así, 1, me voy al frente contando 1, 2, 3, 4 y hago un punto bajo. Vamos a repetir el último. 1, 2, 3, 4 es este. Así. Vamos a finalizar cortando hilo. Así. Y ahí estamos. Entonces, miren cómo se ve. Acá tenemos con 3. Quitarlo acá. Acá tenemos con 3. Si estiramos un poco, si no lo estiramos se ve así. Acá tenemos con 2. Y acá tenemos con 1 solo. ¿Ok? Entonces, así se ve cuando hacemos la unión con puras varetas a los lados, es decir, donde el tejido es más apretadito. Y así se ve cuando es una unión con puntos calados. ¿Ok? En ambas opciones se ve muy linda, pero quiero que vean lo fácil que es hacerlo. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden revisar este video las veces que deseen. Yo este video los voy a dejar fijado en todos mis videos donde los utilice. Así ustedes pueden revisarlo las veces que necesiten. Así que esto es todo por el video. Voy a dejar abajo links donde he utilizado este punto de unión a zigzag, muy fácil de hacer, queda muy lindo para que también vean cómo se ven las prendas que he hecho y pueden replicarlo en sus propias prendas o haciendo las mías y ayudándose con este video. También quiero recordarles que por favor le den like, se suscriban al canal, me ayudarían muchísimo suscribiéndose. Y espero que nos veamos en los siguientes videos que voy a subir próximamente. Muchas gracias por seguirme, gracias por darle like y nos vemos en la próxima.